vamos a abordar un aspecto introductorio que tiene que ver con comprender a la sociología como una ciencia de los fenómenos sociales. Es importante partir de una pregunta fundamental. Si pretendemos señalar que la sociología es una ciencia, entonces debemos indicar primeramente cuáles son las características que tiene la ciencia. Para este caso vamos a recurrir al autor británico Anthony Giddens, quien nos señala que una de las primeras características de la ciencia es que se basa en el uso de métodos sistemáticos de investigación. Una segunda característica es la existencia de investigación empírica, es decir, investigación en campo, de donde los científicos obtienen los datos con los cuales van a formular sus teorías. Una vez que se ha hecho la investigación empírica, la tercera característica de la ciencia es el análisis del dato o el análisis de los datos más propiamente dichos. Y por último, a partir de la interpretación de los datos, tenemos la elaboración teórica, es decir, la construcción de teorías o explicaciones acerca de lo que se ha investigado. La quinta característica sería la valoración lógica de los argumentos, es decir, que la teoría va a consistir en un entramado conceptual que tiene la capacidad de poder explicar en forma lógica y coherente una determinada realidad. Todo con la finalidad de poder desarrollar conocimiento de una determinada materia específica o de un determinado tema o asunto de investigación. En base a estas características que son propias de las ciencias naturales, Giddens señala que la sociología comparte estos 5 rasgos o estas 5 características de las ciencias naturales y por lo tanto puede ser equivalente a ser considerada como una ciencia más dentro del conjunto de las ciencias del conocimiento humano. Vamos a ver qué sería entonces lo que diferenciaría a la sociología de las ciencias naturales. Y una de las diferencias más importantes radica en el objeto de estudio. El objeto de estudio de las ciencias naturales, en primer lugar, son los objetos de la naturaleza, son los fenómenos naturales, que básicamente son parte del gran cuerpo de objetos que investigan los científicos de las ciencias naturales, de las ciencias duras. En cambio, el objeto de la sociología es la conducta humana significativa, es decir, es el comportamiento humano en cuanto éste está orientado por una interpretación significativa que los individuos realizan de su entorno, de sus interacciones con otras personas, de sus interacciones con objetos. Por lo tanto, el objeto de estudio de las ciencias naturales son objetos naturales y el objeto de estudio de la sociología es la conducta humana. Es el primer aspecto distintivo del objeto de estudio de la sociología en relación a las ciencias naturales. La segunda distinción tiene que ver con que los objetos de la naturaleza no tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Si un geólogo va a estudiar rocas, va a estudiar suelos, estos objetos no tienen conciencia de su propia existencia. En cambio, en la sociología se trabaja con seres que son autoconscientes, con seres que son que tienen nociones explicativas acerca de su propio origen, acerca de quiénes son y acerca de qué es lo que hacen en este mundo. Es decir, son personas que tienen conciencia y por lo tanto se distinguen de los objetos de las ciencias naturales porque nosotros trabajamos con personas que piensan. Esto básicamente va a ser el aspecto nodal en la diferencia entre el objeto de estudio de las ciencias naturales y de la sociología. Pero vamos
profundizando un poco acerca de el objeto de estudio de la sociología. Si bien el objeto de estudio, como señala Giddens, va a ser la conducta humana en cuanto ésta tiene un sentido o un significado, es importante señalar que la sociología también es considerada como la ciencia de los fenómenos sociales. ¿Por qué vamos a señalar que se estudian los fenómenos sociales? Porque en primer lugar, el ser humano no es un ser que vive de forma aislada, de forma separada e individual. El ser humano vive y existe solamente en grupos sociales. No es posible comprender ni entender una existencia humana al margen de formar parte o de que este ser humano esté integrado y esté cohesionado a un conglomerado de otros individuos que pueden constituir ya sean clanes, organizaciones, clases sociales, estamentos, grupos, sociedades enteras, etcétera, etcétera. Una de las primeras características o rasgos de un fenómeno social es que son producto de la convivencia grupal y colectiva de los seres humanos. Segundo, todas las formas de vida social, todos los fenómenos sociales son producto y resultado de la acción humana. No existe ningún fenómeno social que escape esta regla, puesto que son los seres humanos, las personas, quienes al convivir en sociedad construyen sus instituciones, construyen hechos sociales, construyen movimientos sociales, grupos sociales, estados, etcétera, etcétera. Y por último, claro, la sociedad termina siendo resultado de una producción humana. Es decir, el hombre produce la sociedad, el hombre produce los espacios, produce la cultura, las organizaciones, la acción colectiva, es decir, todos los fenómenos que pudiéramos considerar sociales y que son resultado de la acción humana y de la convivencia humana en forma grupal. Es importante señalar que hay dos aspectos primordiales en la sociología. Una de ellas es el cambio social y la otra es la construcción del orden social, la reproducción de ese orden social. Una de las primeras consideraciones para tratar este punto tiene que ver con que el ser humano produce, preserva y reproduce el orden constituido. No es posible pensar una sociedad que está viviendo en constante cambio y transformación. Una sociedad es un orden estructurado, como diría el autor, es un equilibrio inestable de relaciones estructuradas que en un determinado momento han construido un determinado régimen social, un determinado tipo de sociedad que debe reproducirse a partir del desarrollo de prácticas constantes y recurrentes por parte de los actores, y estas prácticas que se van a repetir por parte de los actores sociales van a ser formadas o producidas, digámoslo, en la familia, en la escuela, en las universidades, en los grupos de amigos, en las instituciones básicamente. Esto abre a un campo de análisis o de estudio de la sociología, es decir, el hecho de que se debe producir, reproducir el orden social nos abre a las siguientes interrogantes que constituyen, ya he señalado, un campo de estudio específico de la sociología. Ese campo de estudio tiene que ver con responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que hace que una sociedad se mantenga en el tiempo? ¿Cómo y por qué una sociedad se cohesiona, se integra? Es decir, una de las grandes preocupaciones de la sociología entonces va a tener que ver con cómo se construye el orden social. Pero estos equilibrios provisionales que se logra en el orden social, al construir un orden social, nunca van a mantenerse inmutables en el tiempo. Es decir, una sociedad nunca va a mantenerse del mismo modo a lo largo del tiempo. La sociedad siempre, ya sea producto de factores internos o factores externos a ella, va a ir transformándose constantemente. Esto va a significar que
van a haber nuevos órdenes sociales, nuevas estructuras sociales, y ese es otro de los campos de estudio y de análisis que tiene la sociología y que tiene que ver con responder a estas preguntas. ¿Cuándo cambia una sociedad? ¿Cómo cambia una sociedad? ¿Y por qué cambia una sociedad? Entonces, este sería el segundo campo de análisis de estudio de la sociología, cuya preocupación está enfocada en explicar el cambio social, la transformación social. Entonces, la primera preocupación y que constituye un campo de análisis de la sociología es cómo se construye un orden social, cómo se integra la sociedad, cómo se cohesiona la sociedad. Y el segundo campo de estudio o de análisis de la sociología tiene que ver con explicar cómo cambia y cómo se transforma una sociedad. Ahora, es importante hablar que la sociología no tiene la capacidad de estudiar la totalidad de los fenómenos sociales. Es por ello que la sociología distingue la macrosociología como el estudio de los fenómenos que tienen dimensiones macrosociales. Esto quiere decir fenómenos sociales que tienen que ver con el sistema social, con que se estudie al todo social, es decir, a la sociedad como un sistema global o algún aspecto de la sociedad, pero que está en relación con el sistema global. En cambio, la microsociología va a estudiar simplemente fenómenos de dimensiones microsociales, parcelas de la totalidad o del sistema social, ¿no? Algunos ejemplos pueden citarse como la familia, las comunidades, las interacciones humanas, de grupos específicos, etcétera, etcétera. La microsociología estudia una parte del todo. En cambio, la macrosociología va a estudiar a la sociedad como un sistema total, como un sistema global. Entonces, la finalidad de la sociología tiene que ver con la comprensión de los fenómenos sociales. Es decir, poder explicar, entender estos fenómenos sociales. Vamos a partir de una definición concreta. ¿Qué es la comprensión? ¿Cómo se logra o en qué consiste la comprensión de los fenómenos sociales? Según el autor, para comprender un fenómeno social, primero se debe describir cómo es el fenómeno. En segundo lugar, se debe señalar por qué es así el fenómeno. ¿Cuáles son las razones por las que el fenómeno se manifiesta de la manera en que se manifiesta? Esto nos va a llevar, en primer lugar, a realizar un trabajo de descripción del fenómeno para trabajar el primer punto que tiene que ver, definir cómo es el fenómeno. Entonces, el primer paso o el primer momento de la comprensión de un fenómeno social es la descripción del fenómeno social. Y esto significa señalar los atributos y características más importantes del fenómeno social. El segundo momento de la comprensión de un fenómeno social, es decir, responder al porqué de un fenómeno social, tiene que ver con la explicación del fenómeno social, es decir, establecer las posibles relaciones causales que nos permiten determinar las causas y los efectos de un fenómeno. Y en el caso de algunas teorías sociológicas, también se puede incluir la predicción de los fenómenos sociales, es decir, poder predecir o prever cuál puede ser el desenlace y las consecuencias futuras que puede tener un fenómeno social al momento en que se desarrolla en la sociedad. Pero podríamos decir que la comprensión de los fenómenos sociales abarcan fundamentalmente la descripción y la explicación de los fenómenos sociales, y en algunos casos algunas teorías o paradigmas sociológicos consideran importante incluir a la predicción. Otro de los aspectos importantes que hay que tratar al momento de estudiar sociología es el rol o el papel de la teoría sociológica al momento de comprender los fenómenos sociales. Entonces, es importante decir que todas las personas, desde el momento en que nacemos, nos encontramos con ideas, creencias, ideologías que nos preexisten.
nosotros no creamos las ideologías de manera directa desde el momento en que nacemos, sino nacemos a una sociedad que ya posee un conjunto de ideas, creencias, ideologías, y es la sociedad la que a través de instituciones como la familia, la escuela, los grupos, la iglesia, los medios de comunicación, se encargan de inculcarnos estas creencias, estas ideologías, y por lo tanto forman lo que conocemos como sentido común, como las prenociones o los prejuicios que la propia sociedad nos inculca. Sin embargo, estos prejuicios, estas ideas, este sentido común que la sociedad nos internaliza desde el momento en que nacemos, no tiene la capacidad de poder explicar la razón de por qué los fenómenos sociales eh, se originan o se desencadenan tal como se presentan en la sociedad. El sentido común lo que hace es darnos ideas muchas veces equivocadas de la realidad. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos o nos encontramos frente a una movilización de un grupo indígena, pongamos un ejemplo de los indígenas de la Amazonía boliviana que reclaman el derecho a su territorio, nosotros por una idea del sentido común podríamos pensar que esas personas son conflictivas, que esas personas son problemáticas, porque están generando conflicto en la sociedad. Pero esa prenoción o ese prejuicio de que todo aquel que reclama o protesta es conflictivo, esa prenoción no nos permite explicar las razones de ese fenómeno social, de esa lucha social de los indígenas, que seguramente tiene causas, tiene motivos que están enraizadas en la defensa de su modo de vida, en la defensa de su cultura, en la defensa de su biodiversidad y de los recursos de los territorios en los que ellos habitan, y que lo más probable el gobierno, a partir de querer instaurar una carretera por la Amazonía, por el medio de un parque nacional en la Amazonía boliviana, está amenazando con destruir. Entonces, fíjense cómo el sentido común, los prejuicios no nos permiten explicar la realidad, mucho menos explicar los fenómenos sociales en su real dimensión de causalidad, sino más bien nos hacen juzgar, nos hacen etiquetar y construir explicaciones equivocadas de la realidad. Es por eso que nosotros, para poder ver la realidad de forma objetiva, sin prejuicios, sin prenociones, debemos partir siempre de la teoría. Tenemos que ver las realidades de la teoría, porque la teoría, ¿qué es? Es un cuerpo de conocimientos estructurados y jerarquizados desde los cuales vamos a ver la realidad. La teoría van a ser como una especie de lentes, pero estos lentes, en vez de ser lentes así físicos, van a ser conceptos, van a ser relaciones de conceptos que nos van a permitir seleccionar o identificar aquellos aspectos más importantes de la realidad que nos permiten explicar un fenómeno social. Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos manejando de las luchas de los indígenas de la Amazonía boliviana, nosotros ya podemos utilizar categorías importantes desde el punto de vista de la teoría. Por ejemplo, podemos utilizar el concepto de autodeterminación, que tiene que ver con el derecho de un pueblo a decidir sobre su propio destino, sobre su propio futuro y sobre su propio territorio y recursos. Es un concepto teórico importante. Podríamos hablar de los actores indígenas, podríamos hablar de movimientos sociales, y cuando hablamos de movimientos sociales ya estamos hablando de disputa de recursos, de estructuras de organización, etcétera, etcétera. Es decir, la teoría nos permite a nosotros aproximarnos explicativamente a la realidad, porque vamos a tener una estructura conceptual explicativa de esa realidad que va a permitir representarnos ese fenómeno que está pasando en la realidad en términos teóricos. Y una cosa que distingue al sociólogo o a un científico de cualquier otra persona es básicamente que el sociólogo o el científico analiza y explica la realidad desde la teoría.